Ya, trombocitosis, hacemos un descanso, ¿ya? Síndromes mieloproliferativos, chicos. ¿Se ve? O cerramos la cortina. No sé, raíz. Ya, perfecto. Neoplasias mieloproliferativas crónicas o síndromes mieloproliferativos crónicos. Va a ser, chicos, una clasificación de las enfermedades hematológicas, como el propio nombre dice, mieloproliferativos. O sea, proliferación de la serie mieloide, ¿no? ¿Qué células producen la serie mieloide? Glóbulos rojos, plaquetas, la serie granulocítica, neutrófilo, ¿no? Entonces, este va a ser un desorden clonal de las células progenitoras caracterizada por la proliferación de uno o más componentes del linaje mieloide. Por algo es mieloproliferativo, ¿no? El pico de frecuencia es entre la quinta y la séptima década de vida. La incidencia es de 6 a 10 de cada 100.000. Y generalmente inicia con la hipercelularidad y maduración hematopoyética efectiva. O sea, en este caso nos enfocamos de toda la serie mieloide, ¿no? El origen precursor común mieloide. ¿Es importante? Sí, demasiado importante recordar esto. ¿Por qué? Porque también existe, así como existe un síndrome mieloproliferativo, entre ellas la leucemia mieloide crónica, existe pues el síndrome linfoproliferativo, pues, ¿no? Linfoproliferativo de la serie linfoide, pues. Ahora, son alteraciones neoplásicas que afectan la serie mieloide, todas pueden llegar a presentar una panmielosis. Bueno, no todas, la gran mayoría, ¿no? Depende del estadio mucho, pero lo vamos a ver. En sangre periférica, aunque con predominio específico de acuerdo al tipo. Puede haber interconversión entre algunos síndromes mieloproliferativos y que pueden transformarse o se pueden llegar a transformar en una leucemia aguda, eso es cierto. Tiene un curso inicialmente crónico, puede producir hematopoiesis extramedular, por eso generan las leucocitosis, hiperleucocitosis, policitemia, trombocitopenia, etc. Cursa con hiperuricemia, elevación de HL, vitamina B12 disminuida, alteraciones en la fosfatasa alcalina, etc. Esplenomegalia y con cierto grado de fibrosis medular. La fisiopatología y clasificación. En realidad, los síndromes mieloproliferativos, chicos, va a ser una producción, pues, se considera como una neoplasia porque es producción de células inmaduras, ¿ya? ¿Y cuál es la diferencia? Que en realidad no existe un control en la división de toda la hematopoiesis, pero toda esta proliferación de un síndrome mieloproliferativo son células inmaduras, o sea, en todo el proceso. ¿Recuerdan cuando hablamos de hematopoiesis? Promielocitos, mielocitos, los proeritocitos, etc. O sea, toda la división celular normal de la hematopoiesis o de la mielopoiesis va a generarse lo mismo. ¿Por qué? Porque va a haber una proliferación de estas células, pero son células inmaduras, pero buenas. O sea, son los que se han quedado en su estadio de maduración. Mientras que una leucemia aguda, y lo caracterizo otra vez, es igual la proliferación de células inmaduras, pero estas son blastos. Mientras que estas son proliferación, o sea, no existe el control de la división celular. Todas estas células son células inmaduras. Buenas, sí, que se han quedado en su estadio de maduración, sí, se han quedado en su estadio de maduración, pero son buenas. Por eso una leucemia, por ejemplo, con un síndrome mieloproliferativo, una persona no se va a morir. Sí se puede morir con una leucemia aguda, que es distinto. Ya esto es crónico, esto no.
Ahora, dentro de estas está la clasificación por enfermedades, o bueno, los subtipos, que es la leucemia mieloide crónica, que la mutación es el gen BCR-ABL, trombocitosis esencial, mielofibrosis primaria, policitemia vera, mastocitosis sistémica, hasta la mastocitosis con eosinofilia. Pero en realidad estas son pocas frecuentes y casi no las consideramos. Entonces, la clasificación se va a dar de acuerdo al marcador Filadelfia positivo, que es importantísimo. ¿Qué es el marcador Filadelfia positivo? Es el marcador o el gen BCR-ABL, ¿no? Que ahorita en su momento, bueno, lo vamos a hablar ahorita explicándoles un poco más de qué consiste esto. Filadelfia positivo, una leucemia mieloide crónica. Filadelfia negativo, policitemia vera, trombocitosis esencial, mielofibrosis. Las mieloproliferadas poco frecuentes están la leucemia neutrofílica crónica, eosinofílica crónica, mastocitosis, etc. Esto es poco frecuente. Características generales en el estudio de las enfermedades mieloproliferativas. Como ya les dije, esta producción bien de glóbulos blancos, rojos, plaquetas, o elevación de 2 series o una panmielosis, en realidad se va a dar a nivel de la sangre periférica. ¿Y esto por qué? Porque va a aumentar la celularidad en la sangre periférica, predominio de células inmaduras, ¿no? Esto se puede generar, este aumento de estas células propiamente, van a ser por 2 formas, bien reactivas, como ya habíamos hablado en muchas cosas y en la práctica también. Podemos tener trombocitosis, trombocitosis reactiva, o sea, que las plaquetas se elevan por estrés, por infección, etc. Podemos tener leucocitosis reactiva, lo mismo. Podemos tener poliglobulia, es poco frecuente porque más se genera una anemia inflamatoria en caso de un proceso infeccioso inflamatorio. Pero esto puede ser reactivo a muchas cosas. Pero ¿cuál es la diferencia? Que si es reactivo va a ser a células maduras, pero si es una alteración clonal va a ser una proliferación de células inmaduras. La diferencia o signos patognomónicos en la médula ósea. Esto es una médula ósea reactiva versus una clonal. La reactiva pues es una proliferación de todas las células maduras, entre esos hay neutrófilos, monocitos, promielocitos, a nivel de la médula. Mientras que una médula ósea clonal, miren, cambian el citoplasma. Es un poco más condensado, ¿no? Encontramos la proliferación de todo el estirpe, bueno, dependiendo de la patología. Si vamos a encontrar trombocitosis esencial, vamos a encontrar lleno de plaquetas. Plaquetas y los megacariocitos grandes, binucleados, tetranucleados, anormales. Si vamos a tener una policitemia vera, igual, la serie roja o la serie eritroblástica, igual va a estar en mayor cantidad o a predominio. Va a depender mucho. Mientras que una reactiva, las células son menos condensadas, son células maduras que están en su proceso simplemente de división o maduración celular. Ahora, la médula ósea. Cuando existe una proliferación celular, tenemos que aprender a diferenciar entre un síndrome mielodiproliferativo, es proliferación o división celular. Mientras en la médula ósea existe una diferenciación anómala, se convierte en un síndrome mielodisplásico. O sea, no una proliferación celular de forma descontrolada, o bueno, la proliferación celular de manera descontrolada, síndrome mieloproliferativo. Y la diferenciación anómala de las células, una mielodisplasia o una displasia de las células. ¿Esto puede llegar a convertirse en leucemia aguda? Sí, porque al final son células inmaduras. La clínica y el diagnóstico. La leucemia mieloide crónica o Filadelfia positivo y el resto las Filadelfia negativas. Policitemia, trombocitopenia y mielofibrosis. Hablemos de la leucemia mieloide crónica como patología de las 4 la más importante. Esta se va a dar por una expansión clonal de todas las células progenitoras hematopoieticas caracterizada por una hiperplasia mieloide, o sea, de la serie granulocítica neutrófila eosinofílica, leucocitos con basofilia y esplenomegalia. Entonces, ¿recuerdan cuando hablábamos de lectura de hemogramas?
pues tener una basofilia, o sea, una elevación de los basófilos, es recontra raro. Su valor normal es hasta 200, de 0 a 200. Pero en caso de una leucemia mieloide crónica vamos a tener un incremento de basófilos, que es una característica laboratorial típica de una leucemia mieloide crónica. Y la esplenomegalia. Ahora, este es un trastorno proliferativo de las células hematopoyéticas STEM de la serie mieloide, enfermedad asociada a una anormalidad única. Esa anormalidad única es la alteración del cromosoma Filadelfia, ¿no? Este cromosoma Filadelfia también es llamado la translocación 922 o BCR-ABL, tirosinquinasa. Esto es importante, sí. ¿Por qué? Porque ¿cuál es la función de este gen BCR-ABL, chicos? Es controlar la división celular. En caso del estirpe mieloide, también se puede ubicar en el estirpe linfoide. Entonces, su función de esta es controlar a que exista un límite de división celular o bien de repente permitir que se sigan dividiendo, etc. Pero si esto se altera, simplemente es como una puerta libre para la división celular y no existe un control. Entonces, la incidencia de la leucemia mieloide crónica se da de 10 a 15 casos y en cada 100.000. No hay diferencia entre la raza, la geografía, etc. La edad media es entre 60 y 65 años en Europa. Es más predominantemente en varones que en mujeres y el 50% son diagnosticados por exámenes de laboratorio. Y el 85% de estos son en fase crónica. Entonces, es sencillo diagnosticar una leucemia mieloide crónica porque generalmente es laboratorial. El cuadro clínico. De todo el cuadro clínico de un paciente que pueda tener anemia, ¿no? Cansancio, fatiga, pérdida de peso, etc. La característica clínica más frecuente de una leucemia mieloide crónica es la esplenomegalia. Entonces, ellos vienen con un dolor abdominal de moderada a severa intensidad. Estos pacientes vienen con, ¿qué más? El abdomen globuloso típico y una masa indurada a nivel del hipocondrio izquierdo. Puede tener otros síntomas asociados como disnea, mareos, etc. Priapismo, artritis, trombosis, etc. Todos estos síntomas de hemorragia, trombosis, priapismo, puede ser causa simplemente por la hiperviscosidad que existe en la sangre a nivel de esta proteína. La esplenomegalia o hepatomegalia se da más o menos en un 60-70% de los casos, causada por la hematopoiesis extramedular. ¿Por qué? ¿Cuál es la función del vaso a nivel de la parte de los leucocitos? Es pues agarrar y comenzar a destruir, pues, ¿no? Algo anómalo y comienza a jalar y las destruye. Pero como acá existe tanta celularidad a nivel de los leucocitos que el vaso simplemente comienza a destruir y pues se comienza a agrandar. Es como un globo. Y cuando ustedes dan el tratamiento, este globo se desinfla y desaparece, ¿no? La visceromegalia, la reacción leucoeritroblástica más característica de basofilia. Recuerden, la basofilia es importante a nivel laboratorio. Dos formas de obtener la mutación: por medio de citogenética y el estudio molecular. La citogenética busca la translocación 922, que es lo mismo que el gen BCR-ABL, ¿no? En realidad el gen BCR-ABL se va a dar simplemente por una translocación del cromosoma 922, del brazo BCR del cromosoma 9 con el brazo ABL del cromosoma 22. Por eso se genera la translocación. Ahora, dentro del gen BCR-ABL todavía hay subtipos. Está el BCR-ABL P210, el 190 y el 230. Acá en el Perú solo diagnosticamos 210 y 190. Entonces, como ya les dije, esta es una translocación entre el cromosoma 9 y 22, el protoncogen ABL, el brazo largo del cromosoma 9, y el BCR del cromosoma 22. Este es un gen quimérico denominado BCR-ABL, que se localiza en el cromosoma 22, codifica una proteína de fusión de un peso de 210 kilodaltons. ¿Qué más? La actividad de esta proteína está incrementada por lógica. O sea, si está alterado,
pues como no existe el control, ¿qué va a hacer? O sea, su actividad de función de esta va a estar pues incrementada porque está sin control propiamente, ¿no? Va a ser el tratamiento con inhibidores de la tirosina quinasa, que ese es el tratamiento propiamente, como imatinib, dasatinib, linvotinib. Estos medicamentos inhiben a la tirosina quinasa, o sea, inhiben a lo que está bloqueando o alterando ¿no? El cromosoma Filadelfia no solo es exclusivo de la leucemia mieloide crónica, recuerden, el 20% se puede presentar en una leucemia linfoblástica aguda tipo B. Ya teniendo este gen, esa leucemia se convierte en alto riesgo, o también llamado Filadelfia positivo. Y en un 3% en las leucemias mieloides agudas. Entonces es lo mismo. En realidad, al alterarse o al existir esta alteración entre el cromosoma 9 y el cromosoma 22, chicos, va a generar pues este gen alterado. ¿Y cuál es la función de este gen alterado? ¿No? Se activa o se transcribe este gen a nivel del ARN, del gen BCR-ABL, y esto va a estimular ¿a qué? A que haya una adhesión celular anómala, una supervivencia celular prolongada y una proliferación celular descontrolada. Entonces, es lo que yo les estaba explicando. Este gen tiene las funciones de ¿qué? De que haya una adhesión celular anormal, que la supervivencia de estas células sea mayor a lo normal y que haya una proliferación celular descontrolada. O sea, ¿qué significa? Que simplemente lo que controla a que haya la división celular es esto. Y si esto está alterado, va a comenzar a dividirse, ¿no? Multiplicarse. Es lo mismo. En realidad, después de la translocación 922, actúa a nivel de los stem cells para la falta de control. Lo mismo, y estoy resaltando, cuidado que les entre en pregunta de teoría sobre el gen BCR-ABL. Luego digan que no decía. A nivel del gen BCR-ABL, si nosotros damos el tratamiento que es bloquear al inhibidor de la tirosina quinasa, ¿qué es esto? Como el imatinib, no sé, dasatinib, linvotinib, etcétera, lo único que vamos a estimular es que se estabilice esto propiamente. O el bloqueo es a nivel de esta función, el gen BCR-ABL. Diagnóstico. Primero, la LMC se sospecha mediante identificación de hallazgos típicos en sangre y en médula ósea. Lógica. ¿Cómo vamos a diagnosticar esto en realidad, chicos? Un hemograma de un paciente con una leucemia mieloide crónica. ¿Cómo viene un paciente con una leucemia mieloide crónica? Es un paciente que va a venir con cansancio, debilidad, astenia, dolor abdominal y visceromegalia. Es plenomegalia. A nivel laboratorial vamos a tener la presencia de una leucocitosis o una hiperleucocitosis, o sea, más de 150,000, puede tener anemia como que no puede tener anemia, pero no tiene trombocitopenia. ¿Me entienden? Las plaquetas están normal o hasta puede tener trombocitosis, pero no trombocitopenia. Entonces, esa es la diferencia de un hemograma con una leucemia aguda. Una leucemia aguda, vamos a tener una hiperleucocitosis, en este caso es 134,000, no tiene hiperleucocitosis, pero una leucocitosis o hiperleucocitosis con visitopenia. Anemia más trombocitopenia con leucocitosis o hiperleucocitosis es una leucemia aguda. Mientras que una leucemia mieloide crónica, leucocitosis o hiperleucocitosis, puede como que no puede tener anemia. Y si tiene anemia es una anemia leve, pero no tiene trombocitopenia. ¿Me entienden? Gracias. Salud. ¿Me entienden? ¿Sí? O lo vuelvo a explicar de otra forma. Una vez más. Una vez más. Sí, por favor. En el hemograma podemos tener, en una leucemia aguda y en una leucemia mieloide crónica, podemos tener leucocitosis o hiperleucocitosis. Pero en una leucemia mieloide crónica, la anemia, ¿podemos tener anemia? Sí, pero no va a ser tan severa como en una aguda. O sea, la leucemia en un hemograma, la leucemia aguda va a tener una anemia moderada a severa, mientras que en esta va a ser leve. Y la otra diferencia es que a nivel de las plaquetas,
La leucemia mieloide crónica no baja las plaquetas, pero en una aguda sí baja las plaquetas. ¿Me entienden? Entonces, si nosotros encontramos este hemograma con plaquetas bajas, o sea, una trombocitopenia y una hemoglobina, ya, pongámosle igual 11, pensemos más en una aguda que en una leucemia mieloide crónica. ¿Me entienden? Pero si es que tenemos una leucocitosis o hiperleucocitosis con una anemia leve, pero miren las plaquetas. Plaquetas 840.000, o sea, más bien hay trombocitosis. Eso es típico de una crónica. Es que las plaquetas estén normales en una aguda es rarísimo y poco frecuente. Nada es absoluto en la medicina, pero estamos hablando de lo más frecuente y de lo más común. Entonces, a nivel del hemograma, la leucocitosis, típico de una proliferación. ¿Cómo voy a saber si es crónica o aguda? El nivel de plaquetas. Si las plaquetas están bajas, es una aguda. Posiblemente sea esto una aguda. Pero si las plaquetas están normal o altas, posiblemente eso sea una crónica. La anemia puede ser leve en la crónica, mientras que una aguda puede ser moderada, severa. ¿Perfecto? ¿Quedó claro? Quedó acá. Entonces, viene un paciente con una esplenomegalia bien marcada, con una hiperleucocitosis, con una anemia leve, sospechamos de una leucemia mieloide crónica. ¿Y qué es lo que es? ¿Perdón? Los basófilos. Dentro de la división, por lógica, pues la basofilia va a estar mayor. En una aguda no encuentras basofilia. La basofilia es típica de una leucemia mieloide crónica. Ahora, pensando simplemente entre la leucocitosis, la hiperleucocitosis con la esplenomegalia, nuestro siguiente paso para confirmar que sea una leucemia mieloide crónica es solicitar el gen BCR-ABL, ¿no? Entonces solicitamos el gen BCR-ABL, ¿para qué? Para que si es que nos sale positivo, pues una leucemia mieloide crónica confirmada. ¿Ya? Eso se puede dar por citogenética, por biología molecular, etc. Ahora, el frotis, característico de la sangre periférica, pues va a ser una producción de basófilos, basofilia. Podemos encontrar los promielocitos. Este es un proeritroblasto promielocitos. O sea, podemos encontrar en sangre periférica toda la división celular de la mielopoiesis. Y todas son células inmaduras, pero son buenas. Entonces vamos a encontrar promielocitos, mielocitos, como podemos ver acá, ¿no? Han encontrado metamielocitos en 6%, mielocitos un 7%, neutrófilos, basófilos un 8%, o sea, típico de una leucemia mieloide crónica, porque todas estas células son típicas de la división celular, pues, ¿no? De todo el proceso de la hematopoiesis. Es la diferencia con una leucemia aguda. La leucemia aguda, hasta puedes encontrar blastos. Es normal que tengamos blastos menos del 5%, esto es normal. Pero si solamente describieran blastos más del 20%, es aguda, pues. Igual, en la médula ósea, miren chicos, es una médula hipercelular con una hiperplasia a nivel de todas las series, ¿no? De los megacariocitos, siempre los megacariocitos van a ser más grandes. La serie granulocítica neutrófila, miren, estos son los neutrófilos, una cantidad bárbara de neutrófilos. Igual, en el aspirado de médula ósea, no sé qué pasó con la letra, pero igual es una comparación entre una reactiva y una clonal, obviamente. Las fases de la leucemia mieloide crónica. La fase crónica, la fase acelerada y la fase blástica. La fase crónica es la más frecuente de las tres. Uno puede tener una leucemia mieloide crónica y se puede quedar toda una vida con la fase crónica. O sea, más o menos dura de 5 a 6 años. Blastos, menos del 5% o hasta el 5%. Luego, esto se puede llegar a transformar en algún momento, no en todos los pacientes, a una fase acelerada, que se va a dar entre 6 a 9 meses, y ya los blastos comienzan a aumentar más que las otras células inmaduras. Y la fase blástica es cuando ya encuentras blastos más del 20%, y si ya son blastos más del 20%, ya es una leucemia aguda.
En este caso se convierte en una leucemia mieloide aguda, ¿no? Ya el pronóstico es malo, ¿por qué? Porque se ha transformado de una crónica a una aguda, el pronóstico es malísimo. Fases de la enfermedad, ¿no? Comenzamos con la fase crónica. Para sospechar o creer, ¿cuáles son los criterios para considerar que es una fase crónica? Blastos menos del 10% según la OMS, pero en realidad lo consideramos menos del 5%. Basofilia en sangre periférica o médula ósea. Plaquetas puede haber más de 100.000 o hasta menos de 1.000.000, ¿no? En realidad, como hablábamos en algún momento, más de 100.000, pues sí, entre el rango de 100 a 150.000 se puede generar una pseudotrombocitopenia, una trombocitopenia reactiva, etc., ¿no? Y el vaso normal o ligeramente aumentado, la citogenética, presencia de Filadelfia. En todo va a ser presencia de Filadelfia. ¿Cuál es la diferencia? La fase crónica propiamente es presencia de blastos menos del 5% y nos vamos a quedar con esa, porque hay diferentes, uno lo indica la OMS, la otra lo indica la Academia de Leucemia Europea y otra la de el Centro de Cáncer de Ángeles. Pero igual, blastos menos del 5%, plaquetas más de 100.000, el vaso aumentado, normal o aumentado, y Filadelfia positivo, con presencia de basofilia. Ahora, la fase acelerada. La fase acelerada, blastos de 5 al 20%, o del 15 al 25 al 20%, y nos quedamos con esa. Blastos más promielocitos, basofilia igual más del 20% de sangre periférica. Ya existe una trombocitopenia con menos de 100.000, y Filadelfia positivo a pesar de haber recibido tratamiento. La OMS igual lo considera, menos del 20%. Si se dan cuenta, la fase acelerada menos del 20%, porque si ya es más de 20, se convierte en blástica, o sea, ya se convierte en una leucemia. En fase acelerada, los criterios que debemos pensar: trombocitopenia, menos de 100.000, blastos más de 5, pero menos de 20, y que haya recibido tratamiento con inhibidores de la tirosina quinasa, igual nos siga marcando Filadelfia positivo, o el BCR-ABL positivo. Ahora, y la fase blástica, blastos más del 20%, lo define la OMS, con enfermedad extramedular y acúmulo de blastos en biopsia. Simplemente blastos más del 20%, ya se convierte en una fase blástica, es una leucemia aguda. ¿Perfecto? ¿Quedó claro? Ahora, el tratamiento. Más del 90% de los pacientes se diagnostica en fase crónica. El citorreductor indicado es la hidroxiurea o hidroxicarbamida, ¿ya? Luego, seguida de los inhibidores de la tirosina quinasa. En primera línea está el dasatinib. Si hay resistencia, perdón, el imatinib. Y si hay resistencia, será dasatinib o linatinib. Se inicia generalmente con el imatinib, aunque hay algunos estudios que han demostrado que para pacientes jóvenes es mejor darles primero DASA. Pero, en realidad es un inhibidor de la tirosina quinasa. Trasplante de médula ósea es la opción curativa, pero si el caso sea candidato o es que el paciente tenga un donante compatible. Antes sí se hacía trasplante de una leucemia mieloide crónica, sí se hacía, pero ahora ya no. ¿Por qué? Porque simplemente con los inhibidores de la tirosina quinasa tú puedes controlar. Muchos pacientes te vienen y te dicen: tengo leucemia mieloide crónica, y porque ya tienen el término leucemia creen que se van a morir. Pero en realidad no es así. O sea, estos pacientes se pueden morir de otra cosa, pero de la leucemia mieloide crónica rarísimo, a no ser que tengan mala suerte y se transforme pues de una forma rápida. Pero la gran mayoría no. Entonces, trasplantar a un paciente es un trasplante autólogo porque tienen que tener donante compatible. Trasplantar tiene más riesgo de complicaciones que propiamente estar con su leucemia mieloide crónica. Los inhibidores de la tirosina quinasa, ¿no? Es el tratamiento indicado para esto. Pues entre esos está principalmente el imatinib, dasatinib y linatinib. Dentro de ellos, el citorreductor es la hidroxiurea o hidroxicarbamida. La hidroxiurea o hidroxicarbamida, y no está en las diapositivas, tiene la función, así como cuando hemos visto en las anemias hemolíticas congénitas, que tienen es un tratamiento para este tipo de patologías, porque ayuda a mejorar la hemoglobina fetal. En este caso también tienen otro efecto
en ayudar a reducir o destruir células de estirpe mieloide. Entonces, del estirpe mieloide es muy buen tratamiento como para reducir, en caso de la leucemia mieloide crónica, solo reducir, porque el tratamiento que va a controlar esto son los inhibidores de la tirosinquinasa. Pero esto no solamente se utiliza como citorreductor en la leucemia mieloide crónica, sino en las leucemias mieloides agudas, que ayuda para simplemente reducir la cantidad de leucocitos. ¿Por qué? Porque esta hiperleucocitosis, chicos, puede generar, primero, pues, en términos coloquiales, la sangre espesa. Pero es una sangre espesa porque está lleno de leucocitos. Entonces, tenemos que tratar de reducir lo máximo porque la mayor complicación de una hiperleucocitosis se llama una leucostasis pulmonar. La leucostasis pulmonar es una complicación de pacientes con hiperleucocitosis donde clínicamente se expresan con una insuficiencia brusca, una insuficiencia respiratoria aguda de manera brusca, ¿ya? Y el tratamiento en esto simplemente es citorreducir. No hay otra forma. Y muchas veces pueden llegar estos pacientes hasta ventilador mecánico por la hiperleucocitosis. Porque los pacientes debutan con leucocitos en 500.000, 600.000, 700.000 de leucocitos. Y por ende, las complicaciones, pues, la más frecuente es a nivel pulmonar, como una leucostasis pulmonar. ¿Está bien? Cuidado que entre preguntas. Si es un citorreductor de hidroxiuria, ¿no hay más probabilidad de que, por ejemplo, en la anemia moderada o severa disminuya o la anemia se haga más aguda? No. ¿Por qué? Para ustedes dar el tratamiento crónico, nos puede generar, si ustedes dan un tratamiento crónico con hidroxiuria, se te puede generar pancitomelia. Pero de manera aguda, a dosis altas, te va a generar simplemente una citorreducción del estirpe más mieloide. O sea, de forma, así como los corticoides actúan para ayudarnos a reducir la parte de los leucocitos, de los linfocitos, el medicamento adecuado para reducir la serie mieloide granulocítica neutrófila de manera rápida, de manera aguda, es la hidroxiuria. Más que te ayuda con la disminución de la trombocitosis y la poliglobulia de una manera crónica. Pero de una manera, un efecto agudo de inmediato solo es con la serie granulocítica neutrófila. No tiene un efecto tan rápido, tan agudo con una anemia, con la poliglobulia o con la trombocitis. Solamente se enfoca más en la serie granulocítica. ¿Sí? Igual los linfocitos, los corticoides. Recuerdan que los corticoides es mágico para todo lo que es linfocitos, ¿no es cierto? Sí. Y eso es un citorreductor para la serie de los linfocitos. Pero no nos ayuda con la serie granulocítica neutrófila. Igual, la hidroxiuria, su efecto agudo es citorreducir a dosis altas. O sea, se les da hasta 3 gramos al día de hidroxiuria como para ayudar a citorreducir. Mientras que un efecto crónico de la hidroxiuria, fuera de estimular la hemoglobina fetal, todo, puede generarnos pancitopenia, porque ya comienza a reducir todo, pero es de manera crónica, no de manera inmediata o de manera aguda. ¿Está bien? Ahora, hay otro riesgo, y lo estoy nombrando, porque solo se enfocan en las diapositivas, es el síndrome de lisis tumoral. Igual lo vamos a hablar en las leucemias agudas. Una de las complicaciones o un efecto también y riesgo de muerte en los pacientes por hiperleucocitosis es el síndrome de lisis tumoral. El síndrome de lisis tumoral, chicos, es un síndrome generado por una liberación de electrolitos por la destrucción de las células. O sea, recuerden que estas células pues tienen electrolitos en el interior, ¿no? Intra y extracelular. Entonces, si nosotros comenzamos a destruir estas células, va a haber una liberación de estos electrolitos. Por ende, va a haber una hiperfosfatemia, una hipercalemia, una hipernatremia y va a haber una hipocalcemia.
criterios típicos de un síndrome de lisis tumoral. Y va a generar falla renal y la elevación del ácido úrico. Entonces, si con este trastorno del medio interno puede generar muerte súbita. Y es una emergencia. En realidad, un paciente con un síndrome de lisis tumoral puede hacer muerte súbita. Y esto es muy común y muy frecuente en pacientes con una hiperleucocitosis, como en esta patología. ¿Está bien? Ahora, criterios de respuesta. Respuesta hematológica, que las plaquetas tengan menos de 450.000, leucocitos menos de 10.000, sin presencia de granulocitos inmaduros o basófilos menos del 5%, y vaso no palpable. Respuesta hematológica, no respuesta al tratamiento. O sea, no respuesta completa, ¿no? O que ya esté libre de enfermedad. No. Simplemente respuesta hematológica. El vaso se desinfla, es como un globo. Al mes ya no tiene vaso el paciente de haber arrancado con el tratamiento. Respuesta a nivel citogenético, que no haya metafases de Filadelfia positiva. Y una respuesta molecular es que tenga el gen BCR-ABL menos del 0.1% de detectado. Entonces, ¿qué significa esto? O que simplemente nos salga no detectado. Es la única forma de controlar si tu paciente te está respondiendo o no te está respondiendo al tratamiento, solicitando el control del dosaje del gen BCR-ABL. Cuando un paciente debuta con leucemia mieloide crónica, generalmente ese gen BCR-ABL positivo te aparece detectado 80%, detectado 90%, o no sé, 100%, etc. Y la forma de ver tu respuesta es que te aparezca detectado menos del 0.1% o simplemente que te aparezca no detectado, que tu informe sea no detectado. Eso significa que hay respuesta al tratamiento. Si es que habría una respuesta parcial al tratamiento, simplemente te va a marcar igual. Detectado un 10%, sí, pues bajó, ¿no? Disminuyó, pero no ha respondido de manera completa. Y ahí se tiene que pensar en rotar a un medicamento de segunda línea. Si le has dado imatinib, pasarle a dasatinib o a linotinib. ¿Por qué? Porque no te está funcionando con ese. Ahora, hasta ahí, preguntas sobre síndrome leucemia mieloide crónica. Si no tienes plenomegalia. En realidad es una característica clínica frecuente. Se presenta entre el 60 a 70% de los pacientes. O sea, puedes tener pacientes con leucemia mieloide crónica sin esplenomegalia, pero sí te hacen leucemia mieloide. Pero una característica laboratorial es la leucocitosis o hiperleucocitosis. Pero con mayor frecuencia sí, pues tienen su esplenomegalia. Y hay pacientes que te pueden llegar a presentar o ya llegan a tu consultorio en fase acelerada. Simplemente que es en proceso de transformación. Por eso, mandando confirmar el BCR-ABL, se tiene que ver en qué fase está y eso se da por medio del aspiral de ósea, para el conteo de blastos. ¿No? ¿Preguntas? Consultita. Los pacientes al tener una hiperleucocitosis, la recurrencia de infecciones tiene que ser baja, dígitos. En realidad es variable. No por tener infecciones recurrentes sea típico de una neutropenia. O sea, recuerda que todas estas células son en proceso de maduración que tienen un ciclo de vida menor. Entonces pueden ser funcionantes en algunos, sí, pues algunos son funcionantes y pueden tener un centro de defensa normal. Pero la recurrencia de infecciones es relativo, algunos los pueden tener y otros no. O sea, no es una característica típica de que solo frecuencias recurrentes también es típico una leucemia mieloide crónica. No. ¿Está bien? ¿Alguna otra pregunta? ¿Podría repetir qué fue lo que dijo que es más importante para evaluar la respuesta citogenética? Las metafases de Filadelfia o ver las metafases por medio del estudio de citogenética en la translocación 922. Si ya no hay translocación 922, lo marcan como 0%. Pues si todavía a nivel... ¿Qué son las metafases? ¿Qué me dice? Una fase de la mitosis. Cuando han llevado genética. Mitosis, sí, pues se ve.
Justo la metafase es cuando está a Profase, punto de... metafase, anafase. Sí. Profase, metafase, anafase. Fase y telofase. ¿Quién sabe? Pero meta es la parte meta es creo que justo la replicación nuclear. Yo me ¿Cómo se sabía súper bien ese ciclo. Ya. llama? Hace tiempo. A nivel de citogenética, Grueso, profase. Antes el gobierno no lo bonito. Sí. Puta. Por los puestos. a nivel, chicos, Ajá. a nivel de metafases celulares en un cariotipo es distinto al proceso de división celular, ¿No es? donde entra anafase, metafase, etcétera. Jure. A nivel de cariotipo, de un cariotipo es distinto a una biología molecular. Simplemente aquel cariotipo, por una inmunofluorescencia, te marca lo que tú quieres buscar. En caso de esta, la translocación 922. ¿Y qué hace? Como ven, cada coloración, cada segmento, o en esta translocación, miren chicos, son múltiples segmentos, ¿me entienden? Cada segmentito pequeño que va a generar toda translocación, en ese caso el 922, se llama una metafase. Entonces, se hace el recuento del número de metafases, en promedio, que calculan al 100%. Y una respuesta al tratamiento, que si tu inmunofluorescencia te marca, no sé, el 100% de la coloración, y ahora con tu respuesta te va a marcar, no sé, el 5% de tu coloración, dices, bueno, hay 5 metafases que están marcando todavía positivo, el 5% que está siendo positivo frente a esto. En caso de una citogenética, las metafases son los pequeños segmentitos que marcan de acuerdo a la inmunofluorescencia. Por eso, No era el otro. No era tu ciclo celular. Sí, pues. por eso la respuesta en esta se va a dar a nivel citogenético. En realidad ya no se utiliza, ¿no? Porque si digo por igual lo tenemos que nombrar. Se va a dar de acuerdo al número de metafases. Filadelfia positivo, o sea, en la translocación 922. ¿Cuánto te marca? Del 1 al 35%. Ah, todavía está. Del 36 al 65%, respuesta mínima. Sin respuesta hasta el 95%. Pero ahora, o sea, la forma más práctica, pues es por medio de la biología molecular, que te marca el valor igual por porcentaje. Ya, síndromes mieloproliferativos Filadelfia negativo. ¿Qué es Filadelfia negativo? O sea, que no son BCR-ABL, ¿no? Dentro de esas, pues, está lo que es la policitemia vera, trombocitosis esencial y la mielofibrosis primaria. La policitemia vera. La policitemia vera, chicos, primero vamos a hablar de la clasificación. Policitemia vera o poliglobulia es lo mismo. Es policitemia, ojo, no policitemia vera. Policitemia o poliglobulia es el mismo término. ¿Ya? Ahora, entonces, dentro de la clasificación de policitemia o poliglobulia, pues simplemente es, ¿no es cierto?, el aumento de hemoglobina, más de 17 o 16.5 en mujeres, o más de 17 en varones, ¿no es cierto? Eso habíamos definido en algún momento cuando hicimos lectura de hemograma. Dentro de esto, la causa de una poliglobulia pueden ser muchas. Hay una clasificación, eritrocitosis primaria o poliglobulia primaria o policitemia primaria es lo mismo, ¿ya? La policitemia primaria es también llamada la policitemia vera o poliglobulia primaria es lo mismo, policitemia vera. ¿Por qué primaria? Porque se altera a nivel medular, ¿ya? Las segundas son las secundarias. La secundaria se va a dar, como su propio nombre dice, pues sabemos, secundario a una patología. Entre esas está el EPOC, obesidad, apneas, etc. ¿Por qué la policitemia, la poliglobulia secundaria a la altura está dentro de las primarias? Porque este es un efecto compensatorio. O sea, ¿qué significa? Que en este caso, digamos, primero hablamos del EPOC. ¿El EPOC qué hace? Obstruye los bronquios, ¿no es cierto?
Por ende, no pasa el 100% de oxígeno por los bronquios, hasta los alvéolos. Entonces no hay un intercambio adecuado de oxígeno, etc. ¿Y qué hace el cuerpo? Comienza a producir más sangre, ¿para qué? Para tratar de compensar el problema pulmonar que está teniendo, por el EPOC. Es lo mismo en pacientes con cardiopatías, en obesidad, etc., tabaquismo, etc. Mientras que en una poliglobulia secundaria a la altura, es una poliglobulia, es un efecto secundario, pero no porque hay alguna obstrucción en toda la función respiratoria. Simplemente es porque el cuerpo no está captando el 100% de oxígeno. Y como no capta el 100% de oxígeno por la altura, porque acá en la altura tenemos menos oxígeno que a nivel del mar, entonces trata de producir más sangre para compensar y captar el máximo porcentaje de oxígeno de donde están, pues, de la altura. Entonces, por eso es un problema medular. ¿Por qué? Porque simplemente es un efecto compensatorio. Ahora, hablemos de policitemia vera. La policitemia vera es una neoplasia con una proliferación celular trilineal, o sea, suben las 3 series, pero a predominio de la serie eritroide, ¿no? Esta se va a caracterizar por el incremento de las células rojas sanguíneas, independiente de los mecanismos que se revelan. Esta se va a dar por la alteración del gen JAK2, ¿no? O Janus 2 quinasa, que es lo mismo. Ahora, tiene una incidencia de 5 a 1.5 de cada 100.000 personas, con una edad, ¿qué más? Con igual distribución entre varones y mujeres. Mientras que la poliglobulia secundaria, y lo voy a estar comparando en toda la parte de esta teoría. ¿Por qué? Porque ustedes van a tener gran cantidad de pacientes con poliglobulia secundaria a la altura y no todos son policitemia vera. Ahora, ¿qué hace el JAK2 o el Janus 2 quinasa? El JAK2 es una proteína a nivel de los receptores de las células progenitoras, bien sean megacariocitos o bien sean eritroides, están ubicados a nivel de la superficie. ¿Y cuál es la función? Se unen esto o controlan la entrada de la eritropoyetina o de la trombopoyetina. Entonces, la eritropoyetina tiene la función, pues, de como que es el combustible de la producción de los glóbulos rojos. Igual, la trombopoyetina es el combustible para formar plaquetas. Pero, ¿qué pasa si esto se bloquea o se altera? Simplemente hay un libre acceso para el uso de la eritropoyetina o de la trombopoyetina. Y por ende, va a comenzar a producir más esas células. Por ende, va a producir más glóbulos rojos o va a producir más plaquetas. Ahora vuelvo a esto. Entonces, en caso de la poliglobulia, eritrocitosis primaria con eritropoyetina normal o disminuida. ¿Qué significa? Justamente es por esto, por el JAK2. Como no hay un control para que ingrese la eritropoyetina, ¿qué hace el cuerpo? Comienza a jalar, a producir eritropoyetina, o sea, a consumir la eritropoyetina porque tiene que producir más glóbulos rojos. Y en una policitemia vera tenemos la eritropoyetina disminuida. Y es un criterio para que ustedes piensen que esto sea una vera. Mientras que en una secundaria, la eritropoyetina va a estar normal o hasta alta. Esa es una diferencia. Justamente por esta mutación. Ahora, se diagnostica en torno a los 60 años, pero esto es variable en realidad. Su incidencia es de 3 a 6 casos cada 100.000. Predisposición genética en relación con radiaciones ionizantes o sustancias tóxicas. Se caracteriza por el incremento de la masa eritrocitaria, presencia de la mutación JAK2, la más frecuente. La clínica de una poliglobulia. Poliglobulia, sea primaria o secundaria, es la misma, ¿ya? Entonces, vamos a tener una fase pletórica, es una fase roja, ¿no? Eritromelalgia. Eritromelalgia es el cambio de coloración a nivel de los dedos, generalmente a región distal. La quemosis conjuntival, o esa cuando andan con los ojos pues rojos, ¿no? La gota, típico también de una poliglobulia, un síndrome de hiperviscosidad.
este síndrome de hiperviscosidad va a generar cefaleas, mareos, visión borrosa, acúfenos, vértigos, parestesias. Entonces, esta es la clínica, chicos, de cualquier paciente con poliglobulia, sea secundario a la altura, sea policitemia vera, sea, no sé, secundario a cualquier patología. Simplemente es un paciente que va a venir con una fase pletórica, roja o morada, con cambios de coloración a nivel distal de los dedos, con cefaleas, mareos constantes, sienten como que si llevaran kilos en las piernas, porque les pesan las piernas. ¿Qué más? La presencia de quemosis conjuntival o los ojos son rojos, típico de un paciente poliglobúlico. No solo es específico de la vera. Ahora, pueden llegar a ser trombosis arterial o venosa como complicaciones más frecuentes, esplenomegalia palpable en un 70%. No es tan frecuente como la leucemia mieloide crónica, pero sí se puede llegar de los poliglobúlicos. Si tú palpas esplenomegalia, tienes que sospechar que sea también una vera. Hepatomegalia, litiasis renal, hipertensión pulmonar o hasta hemorragias en un 15 a 30%. Ahora, igual, ¿no? Astenia, mareos, disnea, esplenomegalia, típico también de una leucemia, de una policitemia vera. Hasta ahí ya tenemos dos patologías, chicos, que van en relación a la esplenomegalia con los síndromes mieloproliferativos. Entonces, característica clínica de una leucemia, de los síndromes mieloproliferativos es la esplenomegalia. ¿Ya? Ahora, laboratorio. Encontramos el incremento de hemoglobina, más de 17 en varones, más de 16 en mujeres, como poliglobulia, índices eritrocitarios normales, o puede haber hasta macrocitosis, hipercromía. ¿Qué más? Se puede asociar también con trombocitosis, típico. El nivel de eritropoyetina típicamente está disminuido en una vera, mientras que en una secundaria a la altura, una secundaria a una patología de fondo, no. Eosinofilia leve, alteraciones genéticas, pero es rarísimo. Ahora, a nivel de sangre periférica, por ende vamos a encontrar mayor cantidad de la masa eritrocitaria, generalmente es normocítica, no normocrómica, pero podemos encontrar macrocítica e hipercrómica, y eso es típico. Como hay una hiperproducción, chicos, de glóbulos rojos, acá también se consumen las vitaminas. Entonces, vamos a tener pacientes poliglobúlicos con disminución de la vitamina B12 y el ácido fólico. En realidad, la bibliografía no te marca o no hay una relación, y eso es un trabajo de investigación. No hay una relación entre vitamina B12 y la poliglobulia, pero la gran mayoría de los pacientes con poliglobulia tienen deficiencia de vitamina B12 y ácido fólico. Ahora, a nivel de la médula ósea, las fases. La fase pre-policitémica y policitémica. Primero vamos a encontrar a nivel de la médula ósea el tren del agua. La celularidad a nivel de la médula, en serio, chicos. Es bueno que tengan detector de llamadas. No está loco. La fase prepolicitémica y policitémica, vamos a tener a nivel del aspirado de médula ósea una celularidad del 35 al 100% a predominio de la serie eritroide. Podemos llegar a tener panmielosis, o sea, incremento de las tres series. Podemos tener granulopoiesis con morfología normal y habitualmente con desviación a la izquierda, o sea, presencia de bastantes abastonados. Luego, los depósitos de hierro ausente o disminuido, eso es cierto. Podemos tener una fibrosis de inicio de un 10 al 20%. Llega a ocupar todo, o sea, hasta los espacios trabeculares, que son los espacios o segmentos de la médula ósea, se llenan de células. Mientras que una secundaria no hay eso. La fase postpolicitémica es al revés.
sea, esto comienza a producirse tanto que luego se comienza a fibrosar. Entonces disminuye el volumen y el número de la serie eritroide y se comienza a llenar de fibrosis. Ahora existe una desviación igual a situada a la izquierda. ¿Qué más? Aumenta la fibrosis de reticulina y presencia de hemosiderina, que son los depósitos de hierro. Los criterios de la OMS para confirmar una policitemia vera, hemoglobina más de 16.5 de 17 en varones y en mujeres más de 16. ¿No? La biopsia de médula ósea que demuestra la hipercelularidad. De hecho, predominio de la serie eritroide, pero puede generar o hay una panmielosis, o sea, suben las tres. Y la presencia de la mutación JAK2, importantísimo como criterios mayores. Y como criterio menor, eritropoyetina disminuida. Entonces, siempre un paciente con poliglobulia, si es que no tiene otro factor, hay que pedirle eritropoyetina. Es importante. Ahora, la mediana de supervivencia supera los 15 años, cierto. Como ya les dije, un paciente con un síndrome mieloproliferativo, a no ser que sea la mielofibrosis, el resto no se va a morir. O sea, que se muera por esto es rarísimo. Y lo digo así, digamos, así con sinceridad, que un paciente que se muera por una patología mieloproliferativa es rarísimo. Puede fallecer de otras cosas, pero no de esto. Ahora, en la fase prepolicitémica va a ser silente durante varios años y simplemente el paciente no lo va a notar o va a comenzar a tener poliglobulia, pero ya existe una panmielosis medular. La fase de estado, en caso de la fase prepolicitémica o ya la policitémica, los signos y síntomas se van a presentar principalmente en la fase policitémica. Y en la fase de aceleración, los pacientes ya comienzan a generar una metaplasia mieloide y se comienza a disminuir la serie eritroide y se llena de fibrina. Se pueden llegar a transformar en una leucemia aguda también. O sea, hay un porcentaje de estos pacientes que se pueden transformar en una leucemia aguda. Ahora, la evolución es lo mismo en realidad, ¿no? A un inicio, pues, se detecta por medio del gen JAK2 o el dosaje de eritropoyetina. La fase policitémica es donde ya aumenta bien la esplenomegalia o puede llegar a ser fibrosis. Y la fase terminal es cuando se convierte en una leucemia aguda o bien en una fibrosis o una médula ósea fibrótica, ¿no? Con pancitopenia. Son las dos formas. Ahora, es lo mismo en realidad. La fase asintomática, donde puede haber trombocitosis, una ligera esplenomegalia, la fase eritrocítica o policitémica, donde aumentan los eritrocitos, trombocitosis, esplenomegalia, etc. Luego la metaplasia mieloide, donde ya genera una anemia, mayor esplenomegalia y reacción leucoeritroblástica. ¿Por qué anemia? Porque disminuye la serie roja y se llena de fibrina. Y se puede llegar a transformar en una leucemia aguda. Recuerden, todo esto es ¿por qué? Porque hay una producción no controlada de las células inmaduras, y en este caso es de la serie más eritroide. Ahora, estratificación del riesgo de policitemia, ¿no? Es importante, riesgo bajo menos de 60 años, riesgo alto más de 60 años. Ahora, el riesgo de supervivencia. Si un paciente, esto es por puntuación, más de 3 puntos es un alto riesgo, riesgo intermedio de 1 a 2, 0 puntos, riesgo bajo. Más de 67 años ya tienes una puntuación de 5. 57 a 66 años, 2 puntos, leucocitos más de 15.001 y trombosis venosa 1. Ojo, la poliglobulia o policitemia tiene alto riesgo de trombosis si es que no tiene tratamiento o no tiene control. Es importante y por eso está dentro de los criterios. Objetivos del tratamiento: prevenir la aparición de complicaciones como trombosis o hemorragias, mejorar los síntomas, minimizar el riesgo de transformación a leucemia aguda o a una mielofibrosis y manejar situaciones de riesgo como el embarazo o la cirugía. Entonces, dentro de esto, chicos, está, primero, la estratificación, para ver si es que es más de 60 años es de alto riesgo o de riesgo bajo. Si es de alto riesgo, administrar los citorreductores, como la
hidroxicarbamida. Esto es de manera más crónica que en caso de la lesión amiloide. Los de bajo riesgo con flebotomía, aspirina o atorvastatina. Entonces, el tratamiento, la flebotomía. La flebotomía es lo mismo que la sangría. Y ojo, no varía entre una policitemia vera y una policitemia secundaria. La flebotomía, el objetivo de esto, chicos, es calmar los síntomas. O sea, ¿a quiénes se les hace flebotomía? Lo vuelvo a aclarar. Pacientes sintomáticos. ¿Por qué? Porque hay pacientes que tienen poliglobulia y están asintomáticos. No tienen cefalea, no tienen mareos, no tienen los síntomas que ya hemos hablado. A esos pacientes no es necesario hacerles poliglobulia. Pero a pacientes con síntomas es importante hacer la flebotomía o sangría, que es lo mismo. Consiste en reducir el hematocrito a menos del 45% para evitar eventos cardiovasculares o trombosis. Se extrae en promedio 450 mililitros, pero eso depende mucho del paciente y del sexo. Ahora, ¿qué más? El desarrollo de ferropenia no debe ser corregido, eso es cierto. ¿En qué consiste este procedimiento, chicos? En la extracción de un volumen sanguíneo, sea 400, 500, 600 o hasta 800 mililitros en algunos casos hemos sacado, y se repone con el mismo volumen de cloruro de sodio. ¿Por qué? Porque es muy fácil, puede decir, ¿no? Y como nos han preguntado muchas veces, y mejor dono sangre, pues, ¿no? Si dono sangre igual va a disminuir la hemoglobina. La diferencia es que cuando uno dona sangre, solo disminuye el volumen, pero no se compensa o no se trata de equilibrar el volumen de cada persona. Entonces, ¿qué hace la médula? Dona sangre, tengo menos volumen y la médula comienza a producir más. Y por ende, los pacientes donadores frecuentes hacen poliglobulia. Mientras que esto, el objetivo es extraer el volumen y compensar ese mismo volumen con cloruro de sodio. ¿Para qué? Para que no haya una producción excesiva de glóbulos rojos. Ahora, el antiagregante plaquetario. Se puede llegar a utilizar aspirina, que es el antiagregante plaquetario, como preventivo. ¿Para qué? Para pacientes, para evitar que propiamente existan que hagan trombosis o hagan algún riesgo cardiovascular. En casos de trombosis arterial o venosa, ¿qué más? No se recomienda uso de trombocitosis en trombocitosis extremas. Ahora, eso es muy variable en realidad. ¿Por qué? Porque el objetivo de usar antiagregantes plaquetarios, chicos, es evitar que hagan coágulos o trombos. ¿Se puede utilizar hasta plaquetas más de 1 millón? Sí, se puede utilizar plaquetas más de 1 millón, porque el objetivo es que se evite los coágulos. Ahora, y el tratamiento definitivo es la hidroxiuria o hidroxicarbamida. La hidroxiuria o hidroxicarbamida actúa como citorreductor de manera crónica. Entonces, acá yo voy otra vez a hablar de la flebotomía. Y pregunto, si un paciente con poliglobulia está sintomático, tú le vas a dar igual hidroxiuria, pero no vas a calmar sus síntomas. ¿Por qué? Porque en realidad el objetivo de darle esto es reducir, pero va a ir reduciendo poco a poco. Si un paciente tiene poliglobulia y está sintomático, la indicación adecuada siempre va a ser primero flebotomía, porque va a ser la forma más rápida de disminuir su hemoglobina. Entonces, la hidroxiuria sirve para mantener o reducir de manera crónica, o sea, de manera lenta la hemoglobina. ¿Es el tratamiento de elección? Sí, es el tratamiento de elección en caso de una policitemia vera, porque una policitemia secundaria a la altura o una policitemia secundaria a cualquier patología de fondo, la hidroxiuria no nos ayuda a citorreducir. O no existe ningún protocolo para poder decir, dale hidroxiuria o dale acetazolamida. No. Todavía está en investigación, pues estamos igual haciendo un proyecto de esto, pero no, la bibliografía te dice que la hidroxiuria no te sirve para patología, para poliglobulia secundaria o poliglobulia, secundaria a la altura o secundaria a cualquier otra patología. Ahora, ver respuesta al tratamiento. Si es que hay resistencia o intolerancia a la hidroxiuria, hay necesidad de flebotomía
tras 3 meses de haber dado hidroxiurea a 2 gramos al día, plaquetas más de 400.000 o leucocitos más de 10.000, tras 3 meses de haber dado hidroxiurea a máximo 2 gramos al día, o mayor a 2 gramos al día, no reducción del 50% de la esplenomegalia palpable, o neutrófilos menos de 1.000, plaquetas menos de 100.000, o hemoglobina menos de 10 con la dosis mínima de la hidroxiurea. O sea, ¿qué significa? Ahí está, esto es lo que nos puede generar la pancitopenia, como manera crónica. Úlceras en piernas u otras toxicidades extrahematológicas inaceptables típicas de la hidroxiurea. La hidroxiurea tiene efectos secundarios, chicos. Entre esos cambios de coloración en las uñas, puede llegar a generar hasta úlceras a nivel de principalmente de la parte distal, como efecto secundario. Pero es el único tratamiento que hay para controlar una vera, así que igual se le tiene que dar. Pronóstico. Diagnóstico diferencial, con una eritrocitosis primaria secundaria en la altura, policitemia familiar primaria congénita, ¿qué más? Eritrocitosis a la altura, enfermedades pulmonares, cardíacas, etc. La eritrocitosis poliglobina secundaria a la altura, chicos, va a ser una adaptación genética medular que se va a dar generalmente mayor a 2.500 metros sobre el nivel del mar. ¿Y qué va a hacer o qué es lo que va a suceder? El efecto compensatorio que les dije, por la disminución del nivel del porcentaje de oxígeno de acuerdo a la altura. Y la eritrocitosis secundaria con incremento de eritropoyetina asociada a patologías como cardiopulmonares, enfermedades neoplásicas, obesidad, etc. ¿Ya? Chicos, preguntas sobre trombocitemia. Descansito. Una consulta, ¿y por qué en esta sistema vena sí puede presentar un crecimiento trilineal y no una trombocitosis esencial o la mielofibrosis primaria? Esto puede subir porque a la alteración del JAK2 no solo controla la eritropoyetina, sino también controla la trombopoyetina. Y por ende, te va a subir ahí, te puede llevar a subir ahí el nivel de plaquetas o el nivel de glóbulos rojos. Y a nivel de la serie granulocítica neutrófila simplemente es efecto compensatorio que comienza a subir todo. Como que acelera un poco su ciclo de vida. Y eso lo vamos a ver también con la mielofibrosis. Por eso en algún momento se puede transformar en una mielofibrosis. Doctor, una pregunta. En el caso de un paciente que requiere cirugía, pero tiene poliglobulia, ¿qué es lo que se hace? Se saca una flebotomía, pero depende del nivel de hemoglobina, porque pacientes con poliglobulia, poliglobulia en 21 o hemoglobina en 21 pueden operarse normal. No hay riesgo. No, el mayor riesgo es una trombosis, pero la bibliografía dice que es a mayor a 22 o 23 de hemoglobina. Con el 21 pueden operarse. Sin ningún problema. Ya, chicos, 5 minutos Sí. y continuamos con eso. Para la policitemia se trata también con atorvastatina. También en policitemia vera sí se podría usar. No, en una policitemia vera atorvastatina no. Solo eso. 5 minutos, chicos. ¿Por qué te dicen grillo? Ah, voy a llevar.